bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo dos salmos que fueron el Salmo 87 y el 88. El Salmo 87 lo titulé La ciudad de Dios y sus moradores, porque efectivamente trata acerca de esa ciudad de Dios y también acerca de los moradores, y veíamos que cuando describe a los moradores, pues es bastante sorprendente desde cierto punto de vista, porque uno no esperaría encontrar la lista de nombres que aparecen ahí, no los esperaría encontrar, y sin embargo son precisamente esos los nombres que aparecen en esta lista, y los nombres que aparecían eran Egipto, bajo esa denominación de Rahab, y luego Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, es decir, algunos de ellos son enemigos declarados de Israel a lo largo del tiempo, y otros como Etiopía muy lejanos, muy alejados, pero sin embargo veíamos que esa gracia salvadora de Dios, ese propósito universal de Dios, hace posible lo que sería imposible. Lo imposible sería que estos, que por origen están descalificados, sin embargo, por esa gracia salvadora quedan incluidos, quedan inscritos como ciudadanos de esta ciudad de Dios. Y luego el otro salmo que veíamos era el Salmo 88, y ya dijimos que es un salmo que nadie o casi nadie lo tiene como su salmo favorito, porque es un salmo que comienza en la oscuridad, continúa en la oscuridad y termina en la oscuridad. Y entonces veíamos, bueno, ¿qué hace este salmo aquí? Entre estos 149 salmos. No debería de estar, pero sin embargo veíamos que sí, tiene su sitio, tiene su razón de ser y debe de estar, porque el creyente, lo mismo que Emán aquí, pasa por tiempos, y a veces tiempos prolongados, donde está rodeado de oscuridad y está rodeado de todo lo que no es luz. Pero ahí está precisamente para darnos a cada uno de nosotros, cuando estemos en estos momentos, podamos identificarnos como un modelo en el que vernos reflejados. Y también veíamos que el hecho de que el salmo esté, que es una oración, significa entonces que esta oración no está desechada, ni el autor que lo escribió, aunque está pasando por este estado de abismo, no está desechado por Dios. Y ahora vamos a entrar en el salmo siguiente, Salmo 89, lo he titulado La promesa de Dios en puntos suspensivos. Puntos suspensivos escribimos cuando hay algo que queda sin terminar. Es decir, el punto y final, es decir, se acabó, hasta aquí, he terminado, está terminado esto. Lo que quería decir, el punto y final, dice fin, pero los puntos suspensivos los utilizamos cuando dejamos algo inacabado. Y entonces el Salmo 89 deja la promesa de Dios, que es el tema del Salmo, la promesa de Dios a David, en puntos suspensivos, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Sigue o se ha terminado, se ha acabado? Pero ahora a continuación lo veremos. Lo primero de todo, decir una palabra acerca del autor del Salmo. Masquil de Etán, ezraíta. Veíamos en el Salmo 88 que el autor era Masquil de Emán, ezraíta. Y nos fuimos allí al primer libro de Crónicas, al capítulo 2 y versículo 6, para descubrir quién era este
Emán era un descendiente de Judá, de la tribu de Judá, porque aunque aparece un Emán entre los levitas que David organizó, Asaf, Emán y Jedutún, sin embargo este Emán, como es ezraíta, no puede ser el levita, y veíamos que era un descendiente de la tribu de Judá. Lo mismo pasa con este Etán, hasta el punto que Emán y Etán eran hermanos. Si vamos a ese texto que he mencionado antes, primero de Crónicas 2 y capítulo 6, dice, y los hijos de Zera, Zimri, Etán, Emán, Calcol y Dara por todos 5. Así que aquí están juntos estos dos, Etán y Emán, que por lo tanto son hermanos. El salmo este es largo, tiene 52 versículos, pero se puede dividir fácilmente en dos partes. Una primera parte que es brillante, desde el versículo 1 hasta el versículo 37, todo lo que hay ahí es luz. Pero hay una segunda parte que podemos decir que es inquietante, desde el 38 hasta el 48. Y luego sigue, el salmo termina con una oración que hace Etán aquí. Entonces, una primera parte brillante y una segunda parte inquietante. La primera parte brillante se puede dividir en tres subdivisiones a su vez. En primer lugar estaría una declaración general del tema de Salmo, una presentación, mejor dicho, una presentación general del tema del Salmo. Luego seguiría una presentación de Dios y luego una presentación detallada del tema del Salmo. Presentación general del tema, presentación de Dios y presentación detallada del tema del Salmo. ¿Cuál es el tema del Salmo? El tema del Salmo es el pacto que Dios hizo con David. Ese es el gran tema del Salmo. Ese pacto conllevaba una promesa. Dentro de ese pacto había una promesa. Y ese pacto es el que tenemos recogido en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y versículos 12 al 16. Ya a lo largo de este curso hemos recurrido a este texto en diversas ocasiones porque es un momento muy, muy importante, ya que es la escena en la que Dios viene a David para entrar en ese pacto especial que va a hacer con él y con su descendencia. En segundo de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 12, dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es entonces el pacto que Dios hace con David. Un pacto no es una relación cualquiera. Un pacto es una relación especial. Es una relación solemne. Es una relación sólida. El pacto no es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
vale, muy bien, hala, hasta luego, hasta mañana, adiós, y ya está. Es una relación de pasada, una relación superficial. No. El pacto tiene que ver con algo profundo que entre dos partes hay. Y lo que hay entonces es unas palabras que son la promesa, que es la esencia del pacto. El pacto se puede hacer entre seres humanos. Por ejemplo, cuando Jacob y Labán se separan el uno del otro, después de que Jacob estuvo sirviéndole durante 20 años y toda la serie de disputas y de trifulcas que se trajeron entre ambos, y finalmente Jacob decide ya marcharse y volver otra vez a la tierra de Canaán. Labán sale en su persecución, bueno, y ahí al final llegan a un acuerdo, a un pacto. De hecho, celebran un pacto, y el pacto consiste en decir, mira, esta es la frontera, tú no vas a pasar de allá para acá y yo no voy a pasar de acá para allá. Entonces vamos a respetarnos el uno al otro. Tú te quedas allí y yo me quedo allí. Eso es el pacto que hicieron. Entre humanos, hay pactos entre seres humanos. Pero el pacto del que acabamos de leer no es un pacto entre seres humanos, es un pacto entre Dios y el hombre, un hombre que es David. Es decir, no es un pacto entre iguales. El pacto entre Jacob y Labán era un pacto entre iguales. Y cada uno tenía que poner el 50% para que ese pacto pudiera ser firme. Pero aquí no estamos entre iguales, estamos entre Dios y David. O sea, estamos entre el superior y el inferior. Y no es algo que entre los dos, entre Dios y David, han acordado hacer, no. Es algo que viene de parte de Dios, 100% de parte de Dios, para David, hacia David. Y aquí es donde está la promesa, entonces, que contiene este pacto. A propósito, la palabra pacto aparece en este salmo 4 veces. Versículo 3, hice pacto con mi escogido. Versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y versículo 39, rompiste el pacto de tu siervo. Pacto, 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 porque efectivamente el tema de este salmo es ese pacto que Dios ha hecho con David. Y una palabra que también se emplea hasta 3 veces es juramento. Juramento no es una palabra cualquiera. Juramento no es una palabra superficial, sino que es una palabra solemne, una palabra seria, sólida. Y para Dios dar solidez, si cabe, a su palabra, a su promesa, interpone juramento. No porque la palabra de Dios necesite una añadidura o un respaldo más, no, porque Dios es fiel para que su sola palabra la cumpla, pero para nuestra seguridad y para la seguridad de David, entonces Dios va a interponer juramento para que sepa que ese pacto es inquebrantable, es inmutable. Y ese juramento entonces es lo que sirve para dar respaldo a esa promesa de Dios. Allí tenemos en el versículo 3, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. En el versículo 35, una vez he jurado
por mi santidad y no mentiré a David. Y otra vez en el versículo 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Así que juramento, jurar, precisamente para eso, para darle esta solidez al pacto. Por cierto, que es algo que luego el autor de la carta a los Hebreos va a tomar la palabra juramento en dos ocasiones, para precisamente esto, enseñar entonces la inmutabilidad de las promesas de Dios. Si vamos un momento a la carta a los Hebreos, al capítulo 6 y versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La primera, la palabra de Dios, la promesa de Dios, y la segunda, el juramento. Las dos cosas entonces sirven para dar solidez a la promesa de bendición que Dios está dando aquí a Abraham. Estamos en la escena del monte Moria, cuando él obedece para ofrecer a Isaac como Dios le ha pedido, y como consecuencia de esa obediencia es entonces cuando Dios da la promesa de que en su descendencia, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, y también que su simiente poseerá la puerta de sus enemigos, es decir, va a tener una simiente victoriosa, etc. Así que aquí tenemos el primer caso de juramento que el autor de Hebreos toma para decir, hay una promesa de Dios a la que se ha añadido juramento. Y la otra ocasión lo tenemos en el siguiente capítulo, capítulo 7 y versículo 20, dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay una diferencia entonces entre el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio que viene de la descendencia de Aarón. Todos esos sacerdotes fueron constituidos sin juramento por parte de Dios. Hubo un llamamiento, evidentemente. Ellos no se pusieron como sacerdotes ahí por su propia voluntad. No, hubo un llamamiento de parte de Dios, una elección para ese cargo. Pero no hubo juramento de parte de Dios por medio. Pero en el caso de Jesús, porque de quien se está hablando aquí es de él, el sacerdocio de Jesús ha sido hecho mediante juramento. Por lo tanto, tiene una estabilidad y una solidez infinitamente mayor que la del sacerdocio que procede de Aarón. Así que aquí estamos viendo este pacto de Dios con David hecho con juramento. Con juramento. Y otra palabra que se repite hasta 7 veces en el Salmo 89 es la palabra misericordia. Ya hemos hecho referencia en algunas ocasiones a que
hay varias palabras en la lengua original que a veces se han traducido todas ellas como misericordia en nuestro texto. Pero hay una palabra para misericordia que tiene que ver con compasión, y hay otra palabra que se ha traducido por misericordia que tiene que ver con lealtad. Lealtad. Y este sentido es el que tiene aquí en este Salmo 89, la palabra que se ha traducido como misericordia. Es la lealtad de Dios. La lealtad de Dios hacia su pacto, hacia su promesa. Versículo 1, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Las lealtades del Señor. Versículo 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Versículo 24, mi verdad y mi misericordia estarán con él. 28, para siempre le conservaré mi misericordia. 33, mas no quitaré de él mi misericordia. 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? 7 veces, nada menos, se repite en el Salmo esta palabra misericordia, que ya digo que tiene el matiz ese de lealtad. Así que aquí tenemos una presentación o una exposición general del tema que Etán va a desarrollar en este Salmo 89. Por cierto, que en este Salmo hay un cambio de hablante. Cambio de hablante. ¿Nos acordamos? Cuando dimos la introducción a los Salmos, dijimos que una de las características peculiares de los Salmos es que a veces hay un cambio de hablante en el texto. Es decir, está escribiendo el autor y de pronto ya no es el autor del Salmo el que está hablando o escribiendo, sino que es Dios mismo el que ha interrumpido, por así decirlo, ha hecho acto de presencia sin que nadie le presente. Ya nos han salido varios ejemplos de salmos en los que veíamos el cambio de hablante. Y aquí es lo que sucede. Fíjate, leemos desde el principio del versículo 1, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. Está hablando Etán, evidentemente, el autor del salmo. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Está hablándole a Dios. Y ahora el versículo 3 dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y es evidente que ya en el versículo 3 no es Etán el que está hablando, no puede serlo, porque Etán no ha hecho pacto con su escogido, ni ha jurado a David que no es su siervo. Entonces, es Dios mismo quien, sin necesidad de ser presentado por Etán, ni decir, y Dios dice esto, no. Dios irrumpe aquí, directamente, entonces, y empieza a hablar por sí mismo directamente. Y luego ya en el versículo 5, es otra vez Etán el que retoma de nuevo el pasaje, y ya así sigue hasta el final. Así que aquí tenemos la presentación general del tema del Salmo, el pacto de Dios con David. Y ahora viene la siguiente subdivisión, que es
la presentación del autor de ese pacto. El autor de ese pacto es Dios. Y ahora es cuando Etán va a presentar aquí a Dios. En primer lugar, describiendo la grandeza de Dios. Que no estamos ante un pacto entre iguales. Que no es David al 50% y Dios al 50%, y entonces estamos al mismo nivel. No. Etán va a describir, aquí va a presentar a Dios para que nos demos cuenta quién es el autor de este pacto. Y las preguntas ¿quién? Aparecen aquí para describir la grandeza de Dios. Versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? Y la respuesta evidente es nadie. Nadie puede igualarse ni ser semejante ni de lejos a Él. Él es único. Él está sobre todos en grandeza y en majestad. Y otra vez en el versículo 8, oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? De nuevo, otra vez esta pregunta de quién para destacar la incomparable grandeza de Dios. Él es el autor de ese pacto. Esa grandeza se muestra en sus obras de salvación y de creación. Versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Fíjate este pronombre tú, aquí. Tú. Es muy importante. Porque el texto podía haber dicho, tienes dominio sobre la braveza del mar, quebrantaste a Rahab como herido de muerte, y se entendería que se está refiriendo a Dios, sin necesidad de emplear el tú. Pero está empleando el tú para afirmar explícitamente, para que no quepa ninguna duda de a quién está presentando, a quién se está refiriendo. Aquí tenemos entonces los hechos portentosos de ese que es grande infinitamente, los hechos portentosos de salvación, porque está haciendo referencia a la salida de Israel de Egipto y al paso del Mar Rojo. Por cierto, aquí nos sale de nuevo otra vez la palabra Rahab. ¿Os acordáis? Salmo 87. Rahab. Decíamos que era sinónimo de Egipto. No hay que confundir a Rahab con la mujer de Jericó que dio cobijo a los espías, que además decíamos que hay una diferencia en pronunciación, aunque en español lo han escrito de la misma manera, Rahab y Rahab. Sin embargo, el nombre de la mujer debería decirse Rahab, con la J gutural, mientras que el nombre de Egipto aquí es Rahab, con la H muda. Aquí de nuevo nos vuelve otra vez a salir la palabra Egipto. Los hechos poderosos de salvación de Dios. Y luego además añade los hechos poderosos de la creación de Dios. Versículo 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Así que este que tiene poder para salvar y tiene poder para crear todas las cosas, tiene poder también para hacer que este pacto sea sólido. Es lógico, ¿verdad?
si tiene poder para unas cosas, tiene también poder para la otra. Tiene el mando, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, versículo 13, exaltada tu diestra. Tiene el trono, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono es el dominio, el trono es el gobierno, el trono es la autoridad. Y él, Dios, tiene el trono. De tal manera que el trono de David, el trono que en este pacto Dios le promete a David, es un trono derivado del suyo. El trono original, el trono raíz, por así decirlo, es el trono de Dios. Y el trono de David deriva de ese trono suyo. El trono de David no es un trono suyo, independiente, no. Es un trono que depende de este otro trono. Y aquí también se menciona al pueblo que Dios tiene, al pueblo de Dios. Versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Y aquí empieza a mencionar los diversos aspectos en los cuales este pueblo es totalmente dependiente de Dios. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu luz es la que le ilumina. En tu nombre se alegrará todo el día. En tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. ¿Ves? Aquí ese pueblo entonces depende enteramente de él. La luz de tu rostro, tu nombre, tu justicia, tu buena voluntad. Versículo 18, porque el Señor es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel. Aquí tenemos la presentación del autor del pacto con David. Y a continuación, Etán lo que va a hacer es la presentación detallada del pacto que Dios hace con David. Ha hecho la presentación general al principio del Salmo, general, pero ahora la va a detallar, va a desmenuzar, por así decirlo, en qué consiste todo ese pacto. Lo primero de todo es en la elección del vaso escogido, del instrumento que Dios ha escogido. Versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Probablemente esta referencia que hay aquí en el versículo 19, por entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, haga referencia a Samuel, porque es Samuel aquel encargado al que Dios llama para que vaya a Belén, entonces para ungir a uno de los hijos de Isaí, que va a resultar que es precisamente David. Hay alguien a quien Dios ha escogido. No es un espontáneo, en el argot taurino. Antes, yo no sé si ahora sigue todavía habiendo, pero cuando el torero estaba toreando al toro, entonces podía saltar alguien alguna vez de entre los tendidos
y lanzarse al ruedo y darle una serie de capotazos hasta que venía allí la policía o lo que fuera y lo sacaban rápidamente de allí. Era un espontáneo, se llamaba un espontáneo, ¿no? Uno que de por sí había ido a hacer eso, a llamar la atención. Pero David aquí no es un espontáneo, que se presenta o se ofrece a Dios. No. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé, soy yo el que lo ha buscado, a David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Es decir, está capacitado, está facultado para hacer esa tarea de rey porque yo lo he facultado, porque yo lo he ungido. Así que hay un llamamiento, hay una unción, hay una presencia de Dios con él, versículo 21, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. La presencia de Dios, vital, esencial. Dios le promete la victoria sobre sus enemigos. 22. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Dios le promete la victoria sobre sus adversarios. Y también la extensión geográfica de su poder, que no va a ser una cosa reducida, minúscula, un reino pequeño, insignificante, sino que va a ser un reino extenso. Versículo 24. Mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. El mar, los ríos. Y efectivamente el reino de David se convirtió en un imperio por la extensión geográfica tan grande que llegó a tener. Aquí también se especifica la relación personal que David va a tener con Dios. No una relación generalizada como uno entre muchos con Dios como parte de su pueblo, sino una relación especial, personal, que va a tener con él. Versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Padre aquí habla de algo estrecho, de una relación no distante, no es un extraño, es alguien cercano, es una relación íntima. Dios lo pone además sobre todos los demás, lo exalta, lo levanta. Versículo 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Grande entre los grandes. Ahí está. Y luego está la perpetuidad de la promesa. Que no es una promesa que va a durar 24 horas o va a durar una semana o un año y luego se acabó, sino que hay una perpetuidad. Y ahí es donde aparece la palabra siempre hasta 5 veces para indicar esa perpetuidad. Versículo 21, mi mano estará siempre con él. Versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia. 29, pondré su descendencia para siempre. Versículo 36, su descendencia será para siempre. 37, como la luna será firme para siempre. Siempre, siempre, siempre. Para hacer ver, clarificar entonces que esto es una cuestión, que esto es un pacto permanente para siempre. Aunque hay un inciso que aquí se hace sobre la disciplina que Dios va a efectuar ante la desobediencia. Versículo 30,
Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Es decir, que Dios va a tratar con severidad las desobediencias que dentro de esta dinastía se puedan producir, y de hecho se van a producir, como sabemos por toda la historia de reyes y de crónicas, todos los altibajos que hay. Aquí está prevista entonces esa disciplina que Dios va a emplear. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Esta es toda la primera parte de este salmo que dije al principio, que podemos decir que es la parte brillante, brillante, a más no poder. Es todo magnífico, maravilloso, pero hay una segunda parte, y es una segunda parte que podemos llamarla inquietante, porque es perturbadora. A continuación lo que vamos a leer es perturbador, y parece que niega e incluso anula todo lo que se ha dicho antes. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Después de la claridad de la primera parte, eso era como el día, ¿verdad? El día, la claridad, la luz. Y ahora de repente esto es una noche. La luz ha desaparecido y la oscuridad ha hecho acto de presencia. Donde antes había victorias, ahora no hay más que derrotas. Donde antes había ganancias y prosperidad y bendición, ahora todo son pérdidas. Y donde antes había estar el corazón de Dios bendiciendo a este ungido, ahora mismo está diciendo, tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Hasta tal punto tiene peso esto que está diciendo él aquí, y una cosa que nos podemos preguntar es, ¿cuándo pasó esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué momento histórico se está refiriendo? Y el momento histórico es claro, es la caída de Jerusalén. Es la irrupción de los caldeos en la tierra, en Judá, la conquista de todo el territorio y todo lo que aquello supuso, la pérdida del templo, la pérdida de la independencia nacional, la deportación a Babilonia. Todo esto es lo que aquí se está reflejando. Este es el presente, el ahora que él está viviendo, está viendo y experimentando. Hasta tal punto todo esto es una nube negra y oscura sobre su cabeza, que ya no solamente se llega a preguntar sobre el futuro o si hay futuro en este pacto de Dios, sino que se llega a preguntar sobre el mismo sentido de la existencia humana. O sea, ya no es solamente la cuestión del pueblo de Dios, de Israel, de David, de los descendientes de David. Ya no es solamente eso, es la misma condición humana lo que aquí él está
ya haciéndose preguntas perturbadoras. Versículo 46. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Ves hasta qué punto aquí ha llegado la pregunta inquietante y perturbadora? Ya no es solamente el futuro del pacto lo que está en entredicho, es que es la misma existencia humana y lo que hay detrás de la muerte, lo que también está en entredicho. Así que aquí estamos viendo que ese pacto firme, para siempre, estable, ha habido un corte, una interrupción, unos puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar, Señor, con ese pacto, con tu pacto? Y aquí es donde se plantea una cuestión muy importante. ¿Ha fallado el pacto? ¿Ha fallado? Porque si ha fallado el pacto, ha fallado Dios. Porque recordemos que esto no es un pacto entre iguales, que si ha fallado una parte, pero la otra parte sigue. Pero aquí no es un pacto entre iguales, es entre el superior y el inferior, y es el superior el que lleva el peso de este pacto. Si ha fallado el pacto, significa que ha fallado Dios. Pero aquí es donde está la oración que Etán va a realizar y con la cual termina el Salmo. Señor, versículo 49, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Señor, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. La pregunta que aquí hace Etán, 49, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Esa pregunta va a tener respuesta. Y esa respuesta va a estar en el Hijo de David. ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Pues esa pregunta sobre David va a tener respuesta en el Hijo con mayúscula de David. Porque va a ser en él donde esas promesas que se han quedado en puntos suspensivos momentáneamente, temporalmente, van a tener su cumplimiento. Si vamos un momento al libro de los Hechos, al capítulo 13, y versículo 34, 13, Hechos 13, están aquí Pablo y Bernabé, su primer viaje misionero, han llegado a la ciudad de Antioquía de Pisidia, han entrado en la sinagoga y entonces allí están hablando a los judíos del Evangelio, de esas promesas que Dios hizo en el pasado. Versículo 32 dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Así que aquella promesa hecha a David, que parece haber quedado en puntos suspensivos o incluso anulada ante los acontecimientos terribles
que han sucedido en Jerusalén, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esa promesa ha tenido su cumplimiento en el Hijo de David por medio de la resurrección de los muertos que Dios ha efectuado con él. Y entonces quiere decir que esa promesa ha llegado a su punto álgido, porque si ha resucitado de los muertos, significa que ha vencido sobre el enemigo más terrible de todos. David venció a muchos enemigos, amonitas, moabitas, sirios, filisteos, etc. Pero eran todos enemigos de carne y sangre. Pero aquí estamos ante el Hijo de David, que ha derrotado y ha vencido al enemigo por excelencia, que es la muerte. Así que la pregunta que allí se hacía Etán, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David? Tiene aquí su cumplimiento. Porque como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 20, porque todas las promesas de Dios, todas, las hechas a Abraham y las hechas a David, todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que esa promesa, lejos de haber quedado en puntos suspensivos o incluso haber fallado, no ha fallado. Esa promesa es sí en Jesús y es amén, o sea, así es en Jesús. Salmo 89. Pasamos a continuación al siguiente salmo, que es el Salmo 90. El Salmo 90 lo he titulado De la fugacidad a la eternidad. Podría también titularlo De la ira a la misericordia y varios otros títulos, y seguramente a lo mejor también vosotros tenéis, si os ocurre alguno que vaya con la línea que lleva el Salmo. Pero lo he titulado de esta manera, De la fugacidad a la eternidad. Es el único salmo que tiene como autor a Moisés. Oración de Moisés, varón de Dios. El Salmo 89 es el único salmo que tiene como autor a Etán. El Salmo 88 es el único salmo que tiene como autor a Emán. Y este es el único salmo que tiene como autor a Moisés. Detrás de este salmo, en el trasfondo del mismo, se puede captar, se puede apreciar el conocimiento de Dios y la experiencia con Dios que Moisés tuvo. Moisés conocía a Dios y Moisés tuvo una experiencia personal con Dios. Y en este salmo se va a reflejar todo eso. Se puede dividir en tres partes. En primer lugar, una declaración, los primeros 6 versículos. En segundo lugar, una confesión, del versículo 7 al 11. Para terminar con una súplica, del 12 al 17. Así que, declaración, confesión y súplica. En primer lugar, la declaración. Lo primero que hace es declarar lo que Dios es para los suyos. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esto es lo que Dios es para los suyos. Ahora, en el siglo XXI,
hace 2000 años cuando Jesús vivía, hace 4000 años cuando Abraham vivía, y siempre Él es, ha sido y será esto refugio a través del tiempo para los suyos. En segundo lugar, lo que Dios es en sí mismo. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que Dios es en sí mismo, independientemente de todo lo demás, independientemente de las criaturas del universo, lo que Dios es, y Dios es eterno y es inmutable, no cambia. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Eso nos habla de eternidad, el que no tiene principio, el que no tiene comienzo, eterno. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, o sea, el mismo, siempre igual, inmutable, eternidad e inmutabilidad. Y en tercer lugar, aquí comienza a hablar acerca de lo que Dios hace en el hombre. Y lo que Dios hace es reducirlo al quebrantamiento. Reducirlo al quebrantamiento con el fin de que el ser humano se vuelva a Dios, se convierta a Dios. El quebrantamiento es experimentar lo que en realidad somos. Cuando no somos quebrantados, nos creemos algo, nos creemos alguien, nos creemos invencibles. Es cuando somos quebrantados, entonces cuando empezamos a caer en la cuenta de nuestra fragilidad, necesidad, dependencia, y eso puede ser el camino para que busquemos a Dios. Versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Convertíos, volveos a mí. Esto quiere decir que dejados a nuestro libre albedrío, o sea, dejados a nuestra propia iniciativa, nunca nos volveríamos a Dios. Es porque Dios obra de esta manera en nosotros que podemos volvernos, darnos la vuelta y buscarle a Él. Y esta obra que Dios hace de quebrantamiento es a lo largo del tiempo, es a lo largo de las generaciones. Porque como dice el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O sea que esta obra es continuada a lo largo de todo el tiempo. No es el método que Dios empleó con los antiguos y luego dejó de hacerlo, sino que es el método que empleó con ellos, con los posteriores, con los actuales, con los que vengan después, etc. Ese es. Dios tiene todo el tiempo en sus manos para hacer esta tarea. Esta obra de quebrantamiento es universal. Versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es universal, es con todos y consiste en la fugacidad de la existencia humana, que aquí es comparada con un sueño y con la hierba. La comparación con la hierba es
reiterada en la Biblia, de la existencia humana. En los Salmos aparece en alguna otra ocasión, en Isaías, en el capítulo 40, voz que decía, da voces, y yo respondí que tengo que decir a voces que toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. O sea, la ilustración de la hierba es muy pertinente para describir la fugacidad de nuestra existencia, de nuestro paso por aquí. Hoy estamos y mañana no. Y además aquí se añade la de el sueño. Los arrebatas como con torrente de agua son como sueño. El sueño. Algo que en un momento dado, mientras estamos soñando, acostados, durmiendo en la cama, parece que todo es real. En el momento que te despiertas, toda esa realidad era irrealidad. Nada era real. Así se está comparando aquí también a la existencia humana para describir esa fugacidad. Y a continuación viene la segunda parte del Salmo, que es la confesión que Moisés está haciendo aquí. Porque podíamos preguntarnos a qué viene este trato tan severo de Dios, de quebrantarnos. ¿Qué es lo que motiva todo esto? No es por capricho, no, es porque hay una necesidad de hacerlo así, y aquí es donde Moisés está confesando el pecado, nuestro pecado, su pecado, tu pecado, mi pecado. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. O sea, ese trato de Dios, esa ira de Dios, ese furor de Dios, palabras que van a volver a salir un poco después, no es algo caprichoso. Hay algo que lo motiva, y lo que lo motiva precisamente son esas maldades y esos yerros. La palabra que aquí se ha traducido como yerros literalmente quiere decir lo oculto, lo secreto, lo escondido. O sea, no son maldades públicas, no son maldades externas de conducta que todo el mundo puede ver y decir, mira, y señalar. No. La palabra que aquí se ha traducido como yerros es la otra clase de maldades que están alojadas dentro de nuestro corazón, que nadie conoce nada más que nosotros, que son pecados ocultos, pecados escondidos y pecados secretos. Pero aquí está diciendo, pusiste nuestros yerros, nuestros pecados ocultos a la luz de tu rostro. Es imposible esconderlos, es imposible ocultarlos. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 4 y versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por más ocultas y más profundas y recónditas que puedan estar ahí en nuestro interior, que nadie se percata de ellas ni nadie las conoce, están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Es lo que Moisés está aquí confesando. O sea, lo que Moisés está confesando es
el estado de la condición humana. ¿Cuál es ese estado? Dos características. La fugacidad y la mortalidad. Fugacidad y mortalidad a causa de nuestra pecaminosidad. Esa es la condición humana. Y ahí es donde viene la decadencia. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Decadencia. De más a menos. Es la ley natural de la existencia humana, que vamos de más a menos. Versículo 11. Sigue la confesión aquí. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Fíjate, ya mencioné antes las palabras furor e ira. Aparecen 5 veces en esta confesión. 5. Versículo 7. Con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 9. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ira, furor, indignación. Es algo que Moisés conoció personalmente. Moisés experimentó la ira de Dios en él. Si vamos un momento al libro de Deuteronomio, al capítulo 3, y versículo 26, o mejor, vamos a leer desde el 25. Pase, yo te ruego, y ve a aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Esta es la petición de Moisés. Quiero pasar, quiero entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. El Señor se había enojado conmigo. Moisés experimentó la ira de Dios y le cortó el paso y no pudo entrar a la tierra prometida. La confesión de Moisés, la confesión del pecado, la confesión de la condición humana. ¿En qué estado hemos quedado, Señor? Y allí es donde viene ahora la súplica que Moisés va a hacer a Dios. Versículo 12. Porque la pregunta del 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Nadie. Nadie la capta en toda su intensidad. Nadie la conoce en toda su profundidad. Porque si la captáramos y la conociéramos, no viviríamos como vivimos. Pero no nos damos cuenta, no llegamos a conocer el alcance de todo eso. Y ahí es donde viene ahora la súplica.
Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya que no podemos alcanzar a conocer la profundidad y el alcance de tu ira, por lo menos enséñanos para que aprendamos a contar nuestros días. Y eso, el saber, el aprender de la fugacidad de nuestra vida, nos dé inteligencia y sabiduría para poder andar y vivir y prepararnos para el encuentro contigo. Enséñanos a contar nuestros días. Hay gente que cuenta sus días de mala manera. De mala manera. A vivir que son 2 días. Ya los han contado, 2. Se refiere a esto, a la fugacidad de la vida. Todo el mundo lo reconoce. Pero los han contado mal. No por el número, sino por la conclusión a la que han llegado. A vivir, hacer lo que te dé la gana, que son 2 días. Pero Moisés está diciendo aquí, enséñanos, Señor, tú, a contar nuestros días de otra manera, que traigamos al corazón sabiduría. Si vamos un momento a la carta a los Efesios, al capítulo 5 y versículo 16, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, en vez de dejar que el tiempo pase, en vez de desperdiciar el tiempo, en vez de malgastar el tiempo, vamos a ser sabios y a aprovechar el tiempo. Los días, dice, son malos. Vamos a extraer de esa fugacidad del tiempo la lección importante que Moisés aquí en el Salmo 90 está diciendo. Aquí es donde comienza él una serie de peticiones. Versículo 12, enséñanos. Versículo 13, vuélvete, oh Señor, vuélvete hacia nosotros, no contra nosotros, sino hacia nosotros. Vuélvete, Señor. Versículo 14, de mañana, sácianos de tu misericordia, sácianos, llénanos. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días en que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Fíjate el orden de todos estos verbos que él está utilizando aquí. Primero, enséñanos, danos luz, Señor. Vuélvete hacia nosotros. Sácianos, llénanos, alégranos. ¿Ves el orden? Si Dios no nos enseña esta vital lección, todo lo demás va a caer en saco roto. Pero cuando somos enseñados y le pedimos a Dios que se vuelva hacia nosotros y nos llene, entonces va a venir la alegría. Versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros. O sea, ilumínanos, alúmbranos. Y versículo 17 sigue, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos
confirma. O sea, establécenos, Señor. En vez de que haya fugacidad, que haya estabilidad, que haya algo que permanezca hasta la eternidad. Esta es la petición que Moisés aquí está haciendo a Dios. ¿Fue contestada esta petición de Moisés en el caso de Moisés? ¿O solamente experimentó su ira y no pasó a la tierra de Canaán y ahí se quedó todo? Si vamos un momento al Evangelio de Lucas, el capítulo 9, y ya con esto vamos a ir terminando. Lucas 9:30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, con Jesús, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Así que aquí tenemos al mismo Moisés que no pudo pasar las fronteras de la tierra prometida, está aquí en la tierra prometida, está dentro del territorio del antiguo Canaán y de lo que ahora es Israel, está allí. Y no de cualquier manera, rodeado de gloria, glorificado. Así que la petición del Salmo, alégranos, aparezca en tus siervos tu obra, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Esa petición está siendo cumplida aquí, en este momento, y está siendo cumplida en Moisés por el que tiene al lado, Jesús. Él está allí, al lado de Jesús, porque es en Jesús, entonces, donde toda esta petición que Moisés está haciendo aquí se cumple. Un detalle más, y con esto acabo definitivamente. Fíjate lo que dice, versículo 16, estamos otra vez en el Salmo 90. Aparezca en tus siervos tu obra, aparezca en tus siervos, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero esa obra de nuestras manos es porque tu obra, la obra de Dios, ha aparecido, ha hecho acto de presencia en nosotros, y por lo tanto, como esa obra de Dios se ha materializado en nosotros, entonces la obra de nuestras manos es confirmada y es estable. O sea, la obra de nuestras manos, aparte, fuera de la obra de Dios, no sirve para nada y no va a ninguna parte, a ningún sitio. Pero nuestra obra, que procede de la obra de Dios en nosotros, eso es lo que va a permanecer de la fugacidad a la eternidad. Lo dejamos aquí, si Dios quiere, la semana que viene continuamos con los Salmos 91, 92 y más adelante. Luego vamos a llegar a una serie de salmos que los vamos a tocar muy más ligeramente, más por encima. Luego nos detendremos en algunos otros un poco más, etcétera. Es decir, vamos a ir variando de acuerdo a cómo nos dé el tiempo. Así que el Señor os bendiga y hasta el próximo día.
memoria las cosas que el Señor hizo por mí. Incontables son sus maravillas.